Bueno, vamos a continuar entonces con la actividad que nos había quedado pendiente, el caso 4, que era de comercio exterior. Ustedes en ese caso 4 tienen 5 fechas, entonces siempre recomiendo hacer un eje de tiempo. ¿Por qué? Porque quizás en alguna fecha no corresponde contablemente hacer nada. Ustedes siempre tienen que tener presente que eh, se hará un asiento contable si la operación implica una variación patrimonial permutativa o modificativa. O sea, si la operación que indica el planteo no origina ninguna de las dos variaciones que conocemos, entonces no hay que hacer ninguna registración contable. En el caso 4 tenemos el 10 de octubre, se coloca una orden de compra con un proveedor del exterior para la adquisición de 5 máquinas registradoras en $5.000. Cotización del dólar, 3 pesos con 90 y 3 pesos con 95 para los tipos de cambio comprador y vendedor, respectivamente. La operación se contrata con cláusula FOB y se cancela a los 90 días de la fecha de embarque. Entonces, en este momento, o sea, si ustedes hiciesen un eje de tiempo, tendrían la fecha 10 de octubre. ¿Qué pasa el 10 de octubre? O sea, se genera la orden de compra con un proveedor del exterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que la organización a quienes les estamos haciendo la contabilidad emite una orden de compra a favor de un proveedor del exterior, donde esa orden de compra indica la compra de 5 máquinas registradoras por un total de $5.000. Entonces, hasta el punto tenemos que analizar, ¿la orden de compra origina una variación patrimonial permutativa o una variación patrimonial modificativa? No. No. En este caso no. O sea que si ustedes hacen un eje de tiempo y la primera fecha es 10 de octubre, significa que el 10 de octubre no debemos hacer ninguna registración contable, ni reconociendo el ingreso de los bienes de las registradoras, ni tampoco el pago o la deuda de las mismas. O sea, ¿por qué? Porque en realidad la orden de compra, como ya lo vimos en su momento cuando analizamos los distintos documentos, no implica variación patrimonial, ni permutativa ni modificativa. Ahora, o sea, ya sabemos que el 10 de octubre no tenemos que hacer ninguna registración contable. Ahora, lo que sí amerita es que ustedes entiendan toda la información que está contenida en el día 10 de octubre. Porque como esta operación es en moneda extranjera, en dólares, acá tenemos la información de la cotización del dólar al 10 de octubre. El tipo comprador sería de 3.90 y el tipo vendedor de 3.95. Entonces, alguno de ustedes me puede decir qué significa cotización tipo comprador y tipo vendedor? Compra, creo que era cuando el banco te lo vendía a vos, digo, te lo compraba el dólar, a cuánto te compraba el banco el dólar, y venta es cuánto te lo vende el banco a vos. Creo que era así. Muy bien, Facundo. O sea, esto lo tienen que tener muy en claro, porque dentro de un rato vamos a utilizar cotizaciones. Entonces, cuando ustedes leen valor de cotización tipo comprador, se tienen que ubicar que el comprador es el banco, no el cliente. Y si estamos hablando de tipo vendedor, quiere decir quien vende es el banco, no el cliente del banco. Esto lo tienen que tener bien en claro, porque les digo, dentro de un ratito vamos a utilizar. Bueno, y después la otra aclaración que ustedes tienen es que la operación se contrata con cláusula FOB y se cancela a los 90 días de la fecha de embarque. Entonces, si hablamos de cláusula FOB, significa que una vez embarcada la mercadería en el puerto de origen, el flete y el seguro está a cargo de quien vende.
perdón, de quien compró. Quien vende entregó la mercadería en el puerto y quien compró la mercadería se hace cargo de justamente el seguro y el flete desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Tengan presente que esta es una operación financiada porque dice que se cancela a los 90 días de la fecha de embarque. Fecha de embarque es cuando justamente se depositó la mercadería en el puerto de origen, o sea, el puerto del país exportador. Entonces, yo me permití analizarles cada uno de los datos que tienen en esta fecha, 10 de octubre, porque en realidad deben entenderlos, porque tienen efecto en fechas siguientes de este caso. Bueno, entonces, conclusión, el 10 de octubre no debemos hacer nada desde un punto de vista de registración contable y debemos tener bien en claro la operación con los datos contenidos en ese párrafo indicado como fecha 10 del 10. Ahora, el 14 de octubre se toma conocimiento que el proveedor ha embarcado las máquinas registradoras y la cotización del dólar es de 3,98 y de 4 pesos para los tipos de cambio comprador y vendedor, respectivamente. Asimismo, se contrata y se paga en efectivo el seguro y el flete por 800 pesos. Entonces, acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que el 14 de octubre se produjo el embarque. Entonces, esto significa que el proveedor colocó en el puerto la mercadería que vendió a su cliente en el exterior. Entonces, ese momento es el momento de reconocer justamente la incorporación de ese tipo de bienes en el activo del ente. O sea que si ustedes estuviesen con el eje de tiempo, el día 14 de octubre es el día que deben hacer la registración contable, donde van a ingresar al activo del ente las registradoras. Perdón, profe, ¿y Sí. desde el 14 se empezarían a contar los 90 días? No te entiendo. Desde el 14 de octubre se empezarían a contar los 90 días. Exacto. Entonces, acá estamos viendo el caso considerando no la parte del pasivo, sino justamente el valor de incorporación de los bienes, o sea, qué valor se le asignan a los bienes que ingresan, y acá sería en una operación de importación desde la organización argentina. Entonces, el 14 de octubre, que es cuando se embarcan las registradoras, se deben ingresar al activo las mismas. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta que el valor de esas registradoras en la moneda del país de origen son $5.000. Ahora, ¿a qué cotización del dólar? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Acá, o sea, ya se registra una vez que se embarca, pero esto es por las cláusulas FOB, o si no estuvieran las cláusulas FOB, sería cuando el que compra ya tiene la mercadería en mano, o es siempre cuando el flete lo tiene. No, o sea, acá la cláusula FOB es que el comprador es quien se hace cargo del seguro y el flete. Sí. Después de la cláusula CIF, quien se hace cargo de ambos gastos es el vendedor, el exportador. Ok. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta como momento de incorporación al patrimonio es el momento del embarque, el momento en que el exportador coloca la mercadería en el puerto de origen. Ok, gracias. Bueno, entonces, sí. Justo, bueno, te iba a decir que entonces, si, bueno, cuando ya nos hacemos cargo nosotros, entonces tendríamos que usar la cotización del 14, ¿no? Bueno, ahora vamos a eso. Sabemos que tenemos que hacer la registración el día 14 y sabemos que debemos ingresar al patrimonio 5 registradoras por $5.000. Pero ustedes saben que la contabilidad se debe llevar en moneda de curso legal del país.
O sea que esos $5.000 los debemos convertir en pesos argentinos. Por lo tanto, debemos tomar la cotización. ¿De cuándo? De la fecha justamente de embarque, o sea, de la fecha que ustedes tienen como 14 de octubre. Y en el 14 de octubre ustedes ven que tienen una cotización que es distinta, tanto comprador como vendedor, de la que tuvieron el 10 de octubre. Entonces, por eso es fundamental que ustedes siempre trabajen con ejes de tiempo para ubicarse temporalmente. Entonces, ustedes van a tener que evaluar esas registradoras a la cotización del 14 de octubre. Ahora pregunto, ¿qué cotización deben tomar? ¿Comprador o vendedor? Vendedor, ¿Por qué vendedor? porque o sea, yo se lo compro al banco, el banco me lo está vendiendo a mí. Perfecto. O sea que corresponde tomar la cotización tipo vendedor, que serían los 4 pesos. Entonces, la mercadería que ingresa al patrimonio, mercadería, o sea, el nombre que le den a la cuenta, va a ingresar por un valor de 20.000 pesos, que son los $5.000 por los 4 pesos por dólar. Ojo con esto, porque es muy común que ustedes en los exámenes se confundan cuando ven así importes y mezclan en los asientos moneda del país con moneda extranjera. O sea, eso no lo pueden hacer, eso está mal. ¿Por qué? Porque la contabilidad se lleva en moneda de nuestro país. Después, la información contable se podrá convertir en una moneda extranjera, pero la registración base es en moneda de curso legal del país, o sea, en nuestra moneda nacional. Por eso tenemos que tomar los valores de cotización. Bueno, ahora, ustedes en el planteo tienen el día 14 de octubre que se contrata y se paga en efectivo el seguro y el flete por 800 pesos. Entonces, esos 800 pesos, cuando ustedes realicen el asiento contable, no van a ser gastos por seguros y gastos de flete, sino que los 800 pesos lo van a activar a los 20.000, que es el valor de las registradoras. Porque recuerden, cuando vimos justamente lo que significa costo de adquisición en la clase pasada, dijimos que no era sinónimo de precio de compra, sino que el costo de adquisición implica el precio de compra más todos los gastos necesarios para poner al bien en condiciones de ser vendido o de ser usado. Entonces, acá no hay duda de que el flete y el seguro van a formar parte del valor de estas registradoras. Entonces, al utilizar cuentas, ustedes deberían utilizar, supongamos si estamos utilizando la cuenta registradoras como bien del activo, bueno, habremos hecho el asiento contable de registradoras por 20.000 pesos a proveedores, y lo de proveedores lo dejo en stand-by porque tiene un tratamiento especial del pasivo. Acá estamos viendo valores de incorporación, y ustedes tienen que ir percibiendo que no significa que si yo le asigno un valor de incorporación a un bien bajo determinado criterio, no se utiliza el mismo criterio para el pasivo. Por eso ahora estamos viendo una parte de la película, que sería la evaluación de los bienes que se incorporan al patrimonio. Entonces, si nosotros desagregáramos toda esta operatoria en distintos asientos contables, ustedes tendrían el 14 de octubre registradoras a proveedores del exterior, pero registradoras sería por 20.000 pesos. Seguidamente y el mismo día, ustedes tendrían registradoras por 800, porque esos 800 pesos se activan, a caja, porque se pagaron en efectivo por 800. O sea, acá lo grave, en error, es considerar que el flete y el seguro sean un resultado. Nunca lo son, porque tienen que formar parte del bien. Por ello es que decimos que es un costo no consumido.
Y este tipo de ejemplo ustedes lo tenían en una de las actividades conceptuales, que yo les dije a un alumno que había preguntado que esperara para llegar a este punto, porque si entiende a través de este caso, va a entender ese concepto que tenía que clasificar como costo no consumido. Bueno, entonces queda claro lo que corresponde hacer el día 14 de octubre. Ustedes en la solución lo tienen de otra forma porque tienen cómo se determina el valor final de las registradoras. Yo acá se los voy haciendo analizando parte por parte porque se tienen que ubicar en los tiempos. Cuando ustedes tienen que hacer los asientos contables, sea trabajando las operaciones con asientos o a través de las variaciones patrimoniales con las famosas heladeritas como tienen en la bibliografía, bueno, tienen que ubicarse siempre temporalmente, aunque si nos ponemos al final de la operación, nos encontramos que el valor de las registradoras es el total que ustedes tienen en la solución, pero tienen que aprender a analizar cada uno de los datos. Después cuando ya están más prácticos, no, pero ahora habrá alumnos que no tienen inconveniente y que lo entienden rápido, pero otros, los que recién están incursionando en contabilidad, quizás les cuesta. Bueno, después pasamos al 20 de octubre. Una pregunta sobre ese ejercicio. Yo no terminé de entender por qué tomo la cotización tipo vendedor. Porque si vos le debés a un proveedor del exterior $20.000, ¿cómo haces para pagarle $20.000 a ese proveedor del exterior? Tenés que comprar los dólares para podérselos entregar al proveedor. Y si los tenés que comprar, significa que vas a ir al banco y el banco te los va a vender. Por eso se toma el tipo vendedor. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Y una pregunta, el 14 de octubre, entonces lo que se registra en la contabilidad es el precio de las máquinas y Y el pasivo. los 800 pesos de seguro y flete. Claro. Desde lo que es la evaluación del activo que se compró, sí, o sea, los 20.000 y los 800. Bien. Yo se los dije por separado para que puedan diferenciar bien. Ahora, los 800 pesos no hay problema porque en realidad es en efectivo. Ahora, con respecto a el tema del proveedor, ustedes tienen que ubicarse que cuando uno hace una operación en comercio exterior, contrae la deuda en moneda extranjera. Entonces, acá no hay duda que la deuda con el proveedor es de $20.000. Eso no es óbice para que al momento del vencimiento, a los 90 días desde la fecha de embarque, el comprador en Argentina tenga que pagar más pesos por los $20.000. ¿Por qué? Porque si aumentó la cotización de la moneda extranjera, hay que desembolsar más pesos para poder adquirir los $20.000. O sea que la deuda no aumenta en dólares, aumenta en pesos por un tema de diferencia de cotización. Por eso les digo que la parte del pasivo la dejamos ahora en stand-by. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan y comprendan bien cómo se evalúan los bienes que se incorporan al patrimonio. Que a veces hay conceptos que parecen gastos y no son gastos, sino forman parte del bien. ¿Por qué? Porque son costos no consumidos. ¿Entonces hace registro contable? ¿Cómo? ¿Entonces hace registro contable en el día 14? Y el día 14 hay que hacer 2 registraciones contables. Una por los 20.000 pesos, que es el valor de la mercadería comprada, y otra por los 800, que son gastos necesarios para tener al bien en condiciones de acuerdo al destino que se les va a dar. ¿Y cuál es el documento que respalda la operación? Bueno, acá hay muchos documentos que están relacionados con comercio exterior. Cuando la mercadería se coloca en el barco, digamos, o sea, en el puerto, generalmente es en barco, está la carta de embarque, donde ahí está la descripción de los bienes que se van a trasladar de un país a otro con su valor en la moneda de origen. Después se va a agregar mucha más documentación. O sea, con respecto al seguro,
va a haber una factura de la compañía de seguros por la póliza que asegura el traslado de esa mercadería. Y por el flete va a haber una factura de el astillero o la empresa logística marítima que hace el transporte de carga. O sea que no es un solo documento. Ok, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Vos habías dicho que el valor por lo que hay que reconocerlo serían 20.000 porque el tipo de cambio es vendedor. Tengo una consulta. Si nosotros no tuviéramos que comprarle dólares al banco, porque tenemos una cantidad de dólares como compañía en moneda extranjera ya reservada, ¿también es tipo de cambio vendedor? exacto. Muchísimas gracias. Porque los dólares que se tienen, o sea, la tenencia de dólares, hay que evaluarlos a la cotización del momento de las operaciones. Entonces, si yo tengo sea en la caja fuerte de la empresa, o en la caja de seguridad, o en la cuenta corriente en un banco, los dólares, les tengo que asignar un valor. Y el valor es la cotización si los tuviese que comprar. Gracias. Bueno, entonces, Profe, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Yo estoy perdida con lo de las cláusulas FOB. ¿Esa cláusula cuándo se usa? La cláusula FOB va a estar estampada en la carta de embarque, donde dice que la mercadería se traslada bajo cláusula FOB. Eso quiere decir que el responsable del el traslado en cuanto a los gastos logísticos es el comprador. Y en cuanto a cualquier posible siniestro que hubiese en el viaje, esa mercadería tiene que estar amparada por un seguro y el responsable del seguro es el comprador. O sea que la cláusula FOB no es una cláusula que uno estima y dice, puede, no puede ser. No, tiene que estar escrita en la carta de embarque. Que eso lo han convenido tanto el importador como el exportador, como condición de la operación de comercio exterior. Entonces, si uno lee el documento, carta de embarque, donde dice la mercadería que se traslada, el valor de acuerdo a la moneda del país vendedor y que se traslada bajo cláusula FOB, bueno, ahí ya debemos comprender que el comprador es quien, o sea que sería el importador argentino, es quien se hace cargo del seguro y del flete. ¿Queda claro a la alumna que preguntó? Sí, profe. Como Gracias. dice FOB, podría decir CIF. Acá estamos asumiendo que es cláusula FOB porque es lo que está en el planteo. Está bien. Gracias. Bueno, ahora pasamos al 20 de octubre. Dice, se recibe la comunicación que las máquinas registradoras llegaron al puerto de Buenos Aires y se recibe la factura del despachante de aduanas con la siguiente liquidación. Honorarios 1.800 pesos y derechos de importación 600 pesos. Bueno, ¿esto qué significa? Cuando llega al puerto de Buenos Aires la mercadería, no es que el comprador las va a buscar al puerto. O sea, no es esto como en el comercio interior, o sea, una compra-venta dentro de nuestro país. Se puede dar que el vendedor lo lleve al depósito del comprador, o bien el comprador lo va a buscar al depósito del vendedor, o bien un transporte tercerizado lleva de un depósito a otro la mercadería. En comercio exterior no es así. De acuerdo a la legislación de nuestro país, interviene un intermediario entre el exportador y el importador, que es el despachante de aduana, que es el que tiene que controlar si la operación de importación cumple con toda la legislación de comercio exterior de nuestro país, con respecto a tasas aduaneras, al tipo de bien que se está importando, o sea, para que no quede encuadrado dentro de lo que sería contrabando, para que tampoco quede encuadrado en que los $20.000
sea el importe justo de los bienes que se están comprando, no es que por alguna razón externa a la operación se los haya subvaluado o sobrevaluado, o sea, por eso se requiere de un especialista en tema de comercio exterior, como es un despachante de aduana, que es un intermediario que no es que se puede elegir en que participe o no de la operatoria. Por ley, sí o sí está obligado a intervenir. Entonces, el despachante de aduana, o sea, al hacer su trabajo, es lógico que cobre por ese servicio que presta. Por ello es que ustedes en este enunciado tienen que el despachante de aduana le entrega la factura que incluye sus honorarios de 1.800 pesos y también los derechos de importación. Los derechos de importación generalmente es un comprobante, digamos, del Estado Nacional, donde queda estampado, digamos, con toda el sello, digamos, los logos del Estado, y logos me refiero a los símbolos del escudo nacional, bueno, o sea, que es un documento de nuestro país y que justamente quien importó está cumpliendo con todo lo que hace a los derechos de importación, o sea, porque importar no es gratuito, hay distintas tasas según los tipos de bienes, según la nomenclatura que existe en materia aduanera. Entonces, el despachante de aduana va a entregar su factura con los honorarios y también ese importe de derechos de importación, porque es un concepto que debe cumplirlo el despachante de aduana, pero los fondos se los tiene que dar el importador. Entonces, el importador también trabaja con documentos que en su, digamos, en sus logos, en su identificación, indican, por ejemplo, que es una factura, pero que la emite por orden de un tercero. O sea, son facturaciones que no son las típicas y normales. Cuando se dice por cuenta y orden de un tercero está facturando, ¿por qué? Porque es un intermediario del Estado. Entre el Estado y el importador interviene el despachante de aduana. Entonces, en la factura, que puede ser una factura, dos facturas, en una estarán los honorarios, en otra los derechos de importación, porque en realidad interviene el despachante de aduana, pero por orden y cuenta del tercero, de su cliente, pero de lo que no hay duda, independientemente si esto está en un documento, en una factura o en dos facturas, es que estos conceptos van a formar parte del bien, o sea que se van a activar tanto los honorarios como los derechos de importación. O sea que acá vamos a tener 1.200 pesos, perdón, 2.400 son. O sea que tienen 1.800 más 600, 2.400. Que esos 2.400 van a incrementar el valor del bien que se está incorporando. O sea que esos 2.400 van a formar parte del costo de adquisición del bien. Bueno, pero piensen que todos estos gastos son originados hasta el puerto. Inclusive otra aclaración. El 20 del 10 yo tengo que reconocer esos 2.400 como valor de las registradoras, pero ustedes vean que el 20 del 10 nos indica que se están pagando, entonces se debería estar reconociendo al despachante de aduana como que es un acreedor del ente. ¿Por qué? Porque el ente tiene una obligación de pagarle al despachante de aduana. Acá lo único que dice se recibe la factura, no dice se pagó. Siempre ustedes tienen que estar atentos con ello. Bueno, Profe. Acá lo que nos interesa un segundo, que los honorarios y los derechos de importación forman parte del valor de las registradoras. Sí, te escucho. O sea que en el asiento esto, los honorarios y los derechos irían como si fuese pasivo. No, los honorarios y derechos serían registradoras, activo. Estos son los errores que los descalifican mal y significan en un examen un insuficiente. No pueden confundir un pasivo con un activo. O sea,
son conceptos que forman parte del valor de incorporación de los bienes que se han comprado. Entonces, a pesar de que no es el bien en sí, pero son gastos necesarios para tener al bien en la disponibilidad que necesito. Entonces forman parte del valor de los bienes y se van a activar esos 2.400 pesos, supongamos, en la cuenta registradora. No es que ustedes van a utilizar cuando incorporan las registradoras, ponen registradora. Después por el flete y seguro ponen fletes, registradoras, seguros. No, todos esos conceptos forman parte del valor de adquisición de las registradoras. Entonces, por el flete y por el seguro van a debitar registradoras. Por los honorarios del despachante de aduana y por los derechos de importación van a debitar también registradoras. Lo que pasa es que como el concepto de honorarios del despachante de aduana y de los derechos de importación, o sea, forman parte del valor del bien adquirido, pero como no se pagaron, será, por ejemplo, deudas con despachante de aduana, supongamos, o acreedores, porque es un pasivo. El enunciado no nos dice que se hayan pagado. Yo cuando dije pasivo es porque los conceptos que estoy activando, como no se pagaron, al activarlos tengo que reconocer que están impagos y tengo que utilizar una cuenta de pasivo por la obligación. Claro, Ahora, a eso me refería por yo. los conceptos en sí forman parte del valor del bien. Ok. Claro, pero entonces ¿se registran como activo o como pasivo? Porque si forman parte del valor del bien, ¿no debería registrarse como activo? A ver, las dos cosas, no confundamos los conceptos. O sea, tanto los honorarios del despachante de aduana como los derechos de importación forman parte del costo de adquisición de las registradoras, por eso forman parte del activo los 2.400 pesos. Pero por otro lado, esos 2.400 pesos se los adeudo al despachante de aduana. Entonces tengo que reconocer el pasivo, la deuda que tengo con el despachante de aduana por esos conceptos. Son dos cosas distintas. Una cosa es reconocer el pasivo que se me origina si es un gasto o forma parte del valor de un bien. O sea, el hecho de que a ustedes les entreguen la factura, el despachante de aduana, en el momento que les entrega la factura, ustedes tienen que reconocer que le están debiendo, que han contraído una obligación con el despachante de aduana. Y si ustedes se preguntan, ¿en calidad de qué le debo esa factura? Y en calidad de la compra de las registradoras. Entonces, ese concepto va a formar parte del valor de las registradoras. O sea, una cosa es el valor que se le asigna al bien comprado. Entonces, ustedes como concepto tienen que saber que es lo que se facturó más todos los gastos necesarios. El derecho de importación y los honorarios del despachante de aduana son gastos necesarios que forman parte del valor de la registradora. Pero ese mayor valor que tiene el activo no fue pagado aún, entonces lo tengo que reconocer como pasivo. Si lo queremos visualizar en un asiento contable sería registraciones, registradoras a y la cuenta de pasivo puede ser acreedores, deuda con despachante de aduana. O sea, ¿y por qué? Porque estamos trabajando con la ecuación contable. Si a mí me ingresa un recurso, tengo que tener una financiación. O bien, ese recurso lo estoy pagando con otro recurso, que no es el caso. O sea, en el caso del flete y el seguro, sí. O sea, el flete y el seguro son conceptos que forman parte del costo de adquisición de las registradoras. Y ahí cambié figuritas. ¿Por qué? Porque aumenta el valor de las registradoras y disminuye el efectivo que tengo en la caja. Es una variación patrimonial permutativa. El tema del seguro y del flete. Ahora, el tema de los honorarios y de los derechos de importación
son conceptos que incrementan el valor de la mercadería comprada, pero no los estoy pagando con otro recurso, sino que estoy contrayendo una deuda con el despachante de aduana. Siempre ustedes en las registraciones contables tienen que pensar que si tienen un recurso, y en este caso es el aumento del valor de un recurso, bueno, y acá pasándolo por los 4 requisitos de un activo. Si justamente necesito hacer esas erogaciones para tener al bien disponible para el objeto y destino que tiene, bueno, esas erogaciones, ¿cómo las voy a pagar? ¿O va a quedar pendiente, me lo financian? O sea, siempre tienen que pensar en base a la ecuación contable. Acá es porque estamos pensando en gastos que en realidad no son gastos, sino que son conceptos que forman parte del valor de un bien. Entonces, Cuando vos asentás, o sea, todo eso se pone dentro de la misma cuenta en el activo, o sea, dentro de mercaderías ya con el precio de compra sería. No se divide, ¿no? no, sé o si me sea, no, a ver, si ustedes todos estos gastos lo tuviesen el mismo día, el 14 de octubre, y ahí sí, o sea, colocarían el total como ustedes tienen en la solución. Pero ustedes ven que estamos viendo paso a paso y que vimos que el 10 de octubre comenzó la operación, pero contablemente no hay que hacer ninguna registración. El día 14 de octubre lo que tenemos que registrar es el precio de compra de las registradoras más el flete. El 20 de octubre lo que tenemos que reconocer son los gastos de honorarios y derechos de importación que forman parte del valor del bien. Entonces, el 20 de octubre yo voy a estar incrementando el valor de las registradoras. ¿Por qué? Porque el 20 de octubre me entregan la factura de los conceptos de honorarios y derechos de importación. Entonces, cuando finalice la operación, que vemos que va a ser el 27 de octubre, ahí tendremos el valor final de incorporación de las registradoras en el patrimonio. No es que ustedes esperan que se concreten todos los gastos para hacer un asiento por el total del costo de adquisición. El costo de adquisición se va conformando paulatinamente en la fecha en que se van teniendo conocimiento a través de los documentos de los distintos gastos que van a formar parte del valor del bien. ¿Se va entendiendo? Porque ustedes desde el punto de vista conceptual saben que el valor de incorporación de un activo en el patrimonio es el precio de compra más todo gasto necesario menos los descuentos financieros y comerciales. Eso es conceptual. Ahora, vamos a un caso real como este, no se da todo en el mismo momento. Son operaciones que llevan un tiempo, las de comercio exterior. Entonces tengo que ir reconociendo el mayor valor de los bienes a medida que voy tomando conocimiento de la correspondiente documentación de respaldo. O sea, si ustedes piensan contablemente y en la ecuación contable, algo básico y lógico, si están incrementando el valor de un bien comprado por un flete, o sea, si piensan en la ecuación contable, ustedes están aumentando el valor de un activo. Entonces, para que aumente el valor de un activo, ¿qué debí sacrificar? ¿Otro activo? Que es cuando yo digo cambiamos figurita, o sea, si me aumenta un activo, el valor de un bien, ¿qué quiere decir? ¿Que pagué algún gasto que debe conformar parte del valor de ese bien? Y si lo pagué, entonces voy a tener menos caja o menos saldo en la cuenta corriente. O sea que la cosa es bilateral, o sea, tenemos como la ecuación contable dos miembros, recursos y financiación. Entonces, si incrementa el valor de un bien, puede ser porque sacrifiqué otro recurso,
como puede ser el dinero en efectivo. Pagué el flete con dinero en efectivo. Entonces disminuyó la caja para que el bien tenga un mayor valor. Ahora, puede suceder también que el gasto necesario y que debe formar parte del valor del bien, lo adeude. Entonces se incrementa el activo, el valor del activo por la mercadería comprada, pero por el mismo importe se va a incrementar el pasivo, la obligación que tengo con el despachante de aduana. En ambos casos, utilice dinero en efectivo o bien me lo financie el despachante de aduana, son variaciones patrimoniales permutativas. Siempre tienen que ver los dos lados. Por eso cuando ustedes trabajan con asientos contables, debe el haber. Yo no se los voy a decir de esa forma porque ya eso es lo que es teneduría de libros y la metodología, y para ello tienen las clases prácticas. Yo lo que trato es que ustedes razonen por qué hacen lo que hacen. Porque la mecánica, la metodología, o sea, se aprende y ya está, pero eso tiene una razón de ser, un origen, y es en estos conceptos teóricos que estamos viendo. ¿Se va comprendiendo? Por eso yo siempre recomiendo ejes de tiempo. Disculpen que peque por reiterativa, para que se ubiquen. Si ustedes, por un lado, desde un punto de vista conceptual, me dicen que el valor de incorporación de los bienes, sea de cambio o de uso, es el precio de compra más todo gasto necesario para ser vendido o para ser usado, y bueno, entonces cuando se produce un gasto que va a ser incorporado al valor de un bien, primero lo tengo que hacer en el momento que conozco a través del comprobante el gasto, y después saber si ese valor que estoy incorporando a un bien, utilicé otro recurso del activo o bien he contraído una deuda, una obligación con un tercero. ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Bueno. Pasamos al 21 de octubre. Dice, se contrata el flete para el traslado de los bienes hasta el depósito de la empresa por 500 pesos, que se cancela con cheque de nuestra cuenta corriente bancaria del Banco Sur. Entonces, ¿esto qué significa? Que estas registradoras están en el puerto y hay que trasladar esta mercadería del puerto al depósito del ente. Y hay que pagar un flete, que en este caso es de 500 pesos. Y ese flete es un flete necesario para que el bien lo pueda disponer para ser vendido o usado. Es lo mismo para el destino que se le dé, porque esos 500 pesos deben formar parte del valor de las registradoras. Ahora, en este caso, ustedes ven que se está pagando con un cheque de la cuenta corriente que tiene el ente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una variación patrimonial permutativa, porque incrementan a las registradoras por 500 pesos y va a disminuir de la cuenta corriente bancaria 500 pesos. O sea Profe, sí. pero otra vez está pagando fletes. ¿No habíamos pagado fletes antes? No, el flete que pagamos antes es desde el depósito del exportador Está al embarque. al puerto. Al puerto. Al puerto puerto de de allá. origen. De allá. O sea, del extranjero. A ver. Ustedes el flete que tuvieron por la cláusula FOB, que sería el flete y el seguro de 800 pesos, o sea, acá hay un flete que no está puesto en este enunciado, el flete del depósito del comprador al puerto de origen. Acá ese flete se hizo cargo el vendedor, acá ustedes no lo tienen. Primero hay un flete del depósito del vendedor al puerto. Después hay un flete que desde el puerto de origen al puerto de destino, que ahí está contenido en los 800 pesos. O sea, los 800 pesos de seguro y de flete. ¿Qué flete? El cruzar el océano, si lo queremos graficar.
Listo, ya se entendió. Este flete de los 500 es desde el puerto de Buenos Aires hasta el depósito del comprador. Bueno, entonces los 500 pesos incrementaría el valor de adquisición del bien. Pero eso recién es el 21 de octubre. Y el 27 de octubre, para la utilización de las máquinas registradoras, porque son máquinas registradoras que se compran para usar, no para vender. Se necesitan instalar. Entonces, es necesaria la instalación de un transformador a cada una de ellas. El valor total de la operación es de 1.000 pesos, que se cancelará a 30 días. Entonces, el instalar el transformador es un gasto necesario para poder usar las registradoras, porque estas registradoras se compraron para ser usadas, no para ser vendidas. Entonces, es necesario para ese bien de uso realizar este gasto de instalación, pero no va a ser un gasto en los términos de gasto contable, va a ser un gasto que lo voy a activar, va a formar parte del valor de las registradoras, por 1.000 pesos, que en el momento, o sea, el 27 de octubre no se paga, porque dice que se paga a los 30 días, será el 27 de noviembre, pero no estamos trabajando con los pasivos. Acá lo que interesa es que ustedes entiendan cómo se evalúan los bienes. Entonces, por ello ustedes en la solución de este ejercicio tienen cómo está conformado el valor de incorporación total de las 5 registradoras, que es de 24.700. Y bueno, después tienen hecho el cálculo unitario, o sea, ese importe dividido por la cantidad de registradoras importadas. Pero lo que ustedes tienen en la solución, precio de compra, seguro y flete, honorario, o sea, lo tienen en el formato, en la solución, para que ustedes puedan entender todos los conceptos que se han incluido en el costo de incorporación al patrimonio del bien. Pero cada uno de esos renglones son asientos que se han hecho en forma separada. O sea, el de la compra se ha hecho en una fecha, el del seguro y flete es el mismo día. Pero para que no haya confusión es conveniente hacerlo en asientos separados. Los honorarios del despachante de aduana y los derechos de importación fue en otra fecha. Los gastos de traslado en otra y los gastos de instalación en otra. O sea que en cada una de esas fechas ustedes habrán debitado registradoras o bienes de uso, muebles y útiles, la cuenta que sea, pero que en esa cuenta van activando todos estos conceptos que tienen en este resumen de la página 137. Pero no es que en un solo asiento ustedes hacen el ingreso al patrimonio de los 24.700 pesos, no. Y perfecto, una duda. Entonces, para aumentar el activo de las registradoras, instalación también se financió por otros, ¿no? O sea, instalación aumentó el activo por financiación, ¿no? Eso así como, sí, aumentó el activo, pero por una financiación así como honorarios. Claro. Ah, ok. O sea, acá estamos apuntando no a los pasivos, sino a que ustedes comprendan cómo se asigna el valor de incorporación de los bienes que son activos dentro de una organización. No, también. ¿Hay alguna otra consulta? No, porque, o sea, entendí esto de toda la parte del activo y de cómo se incorpora el valor, pero como hablamos mucho del pasivo durante ese ejercicio porque hacían preguntas, hay algunas cosas que por ahí no me terminaron de quedar claras. ¿Esto lo vamos a ver en algún otro ejercicio cuando veamos el tema más del pasivo? Sí, sí. Ah, perfecto, no, por eso, porque como vos decís que no querés centrarte en otra cosa, mejor. No, porque, digamos, la actividad apunta a los costos de incorporación. El que ustedes comprendan qué conceptos se incorporan al valor de un bien y qué no. O sea, qué criterio hay que tener
Independientemente, por eso, porque estamos además con el criterio de lo devengado. O sea, ¿qué conceptos integran el valor de incorporación de un bien al patrimonio? Independientemente si esos conceptos han sido pagados o no. Ustedes habrán visto, unos fueron pagados en efectivo, otros con cheque, otros fueron financiados por el tercero relacionado con el gasto. Entonces, independientemente de que esos conceptos hayan sido pagados o no, tienen que formar parte del valor del bien incorporado. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a través de esta actividad. Este quizás de todos los casos es el más complejo, porque bueno, cuando es de comercio exterior siempre tiene más conceptos y por ahí se les complica un poquito más. Pero, o sea, ustedes cuando hacen un asiento contable tienen que ubicarse en lo siguiente. Si están registrando un bien que han comprado, bueno, en primer lugar saber en qué momento deben registrar la compra, que ya a esta altura lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Si es una registradora que es un bien mueble no registrable, significa que el momento de incorporación es cuando tomo posesión y tengo los comprobantes que me respalden la operación de compra-venta. Independientemente que al bien lo haya pagado al contado o no. O sea, no me importa que el bien lo haya comprado financiado. Lo que me importa es el momento en que debo reconocer un activo. Y es cuando se perfeccionó la operación de compra-venta. ¿Cuándo se perfecciona? Y acá hay que tener en cuenta el tipo de bien. En la mayoría de los casos siempre tenemos bienes muebles no registrables. Entonces, basta digamos, la posesión y la factura. Ahora, en este último caso, que es de comercio exterior, hay otros requisitos, porque tenemos que tener en cuenta que en el proceso de compra-venta en el mercado exterior tenemos una orden de compra que contablemente no nos va a afectar. Vamos a tener la carta de embarque, que esa es el momento en que debo reconocer la incorporación de los bienes al patrimonio, con la carta de embarque. O sea, fíjense que yo acá nunca hablé de factura de compra con el proveedor del exterior. O sea, el proveedor del exterior, o sea, lo que acredita la venta en comercio exterior es la carta de embarque. Hemos hablado sí de factura, pero de los honorarios del despachante de aduana, de la instalación de los transformadores, pero no de una factura de las registradoras adquiridas. Entonces, acá ¿Te hago una apuntamos... pregunta? Sí. Yo no termino de entender por qué no ocurre una variación patrimonial permutativa el 14 de octubre cuando pasa lo de los $5.000 y las 5 máquinas. El 14 de octubre, a ver. El 14 de octubre es cuando vos vas a registrar la compra de las registradoras y el seguro y el flete. Y ahí todo es variación patrimonial permutativa, no es nada modificativo. Ah, ok, porque creo que habían dicho que no ocurrió una variación. Ninguna de las dos. Había entendido eso. No, no hay ninguna de las dos el 10 del 10, cuando está la orden de compra. Listo. Perfecto. Gracias. ¿Se comprende esto o hay dudas? Remito tampoco hay, ¿o sí? No, porque es comercio exterior, es otra documentación. O sea, lo que avala es un documento que es de carácter aduanero, que es la carta de embarque. Perfecto. Porque a ver, les explico. La carta de embarque es como si fuera una factura, donde está la cantidad de mercaderías que se han vendido, la descripción de esas mercaderías y códigos numéricos del nomenclador aduanero, porque depende la mercadería que llegó al país, en qué código del nomenclador aduanero cae,
eso determina cuál es la tasa del derecho de importación, para estar encuadrado dentro de lo que es comercio exterior, no entendido como contrabando. O sea que la carta de embarque es mucho más detallada que la factura. ¿Por qué? Porque tiene la codificación del nomenclador aduanero. ¿Y hay alguna forma de mostrar conformidad o no? Bueno, justamente la conformidad la va a dar el despachante de aduana. Ok, perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda de esto? Yo tengo una duda. Bueno, sé que con la carta de embarque ya podemos reconocer que es nuestro el bien, ¿no? Ya es como posesión. Y lo reconocemos con el precio de compra, porque viste que ahí hacemos la registración contable, ¿no? ¿Se Sí. reconoce con esa precio? O sea, el precio de compra son los $20.000. Sí. Perdón. Pesos. ¿Cuánto eran? Los $5.000. Bueno, pero no podemos hacer un asiento contable colocando $5.000, porque la contabilidad se lleva en moneda argentina. Entonces, esos $5.000 hay que convertirlos a la cotización del dólar a la fecha que corresponda a reconocer el ingreso de esos bienes, que es el 14 de octubre, cuando se embarcó la mercadería. Entonces tenemos que tomar los $5.000 a la cotización del 14 de octubre. ¿Y qué cotización? Vendedor, porque sería el valor del dólar si se compraría para justamente abonar en esa fecha al acreedor, aunque no se abona en esa fecha. Por eso yo les digo que el pasivo por ahora no lo toquemos, porque quizás, y seguro, el comprador va a pagar un precio superior a los 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque si va aumentando la cotización del dólar, para cancelar los $5.000 van a necesitar más pesos. Por eso es un tratamiento del pasivo de moneda extranjera, que ahora no cabe. Ahora lo que tienen que entender es la parte de todos los conceptos que integran el valor de un bien que se incorpora al patrimonio en comercio exterior por una importación. ¿Se va entendiendo o hay más dudas? Yo sé que esto lleva tiempo, algunos alumnos para entenderlo acabadamente, pero bueno, en el libro tienen la solución con la explicación, por ahí con un enfoque distinto a como yo se los di, porque trato yo de analizar cada dato para que ustedes sepan por qué lo tienen al dato. Porque a veces en los exámenes ustedes dicen, hay datos de más para confundir. No es para confundir. Ustedes tienen que saber que en cada momento hay determinada cotización, por ejemplo, pero ¿cuál es la cotización que debo tomar en el momento correcto de incorporación? Eso, o sea, ahí ya ustedes tienen que conocer el tema para saber qué datos les van a ser de utilidad y qué datos sí se dan en los hechos, pero que no los necesito. Entonces, repito, vean y lean el caso 4, la solución, o sea, la explicación que está dentro de lo que yo les he dicho, aunque reitero, les he tratado de explicar el porqué de todo lo que tienen en el planteo. Y la cuenta que tienen total del valor de incorporación de todas las registradoras, está bien, yo al 27 de octubre voy a tener 24.700 pesos como valor de las registradoras, pero no significa que se haya registrado todo el 27 de octubre. Ese valor fue surgiendo de distintos momentos, de acuerdo a las pautas que existen en contabilidad para reconocer los distintos conceptos que estaban incluidos en este caso. Bueno, si no hay preguntas sobre esto, paso a otra actividad. Reitero, independientemente de los asientos contables, de las cuentas que ustedes utilicen,
que eso lo van viendo en las clases prácticas. Yo igualmente les voy a subir al campus un plan de cuentas para que ustedes vean cómo es un plan de cuentas en contabilidad. Pero todavía falta un poquitito para eso. Bueno, si no hay dudas sobre este caso, vamos a ir a la página 131 de este mismo material. Que sería la actividad número, empieza en la 130, la actividad número 4. El tema es devengado y trata sobre reconocimiento de resultados. O sea que acá estamos aplicando bien en concreto lo que hemos visto desde lo conceptual. Bueno, este caso es específico de criterio de lo devengado. Está relacionado todo con alquileres. Para que ustedes puedan entender bien, el tema alquileres, que es un tema que siempre está en cualquier planteo de cualquier ejercicio, con la aplicación del criterio de lo devengado. A pesar de que este es un caso integral, yo voy siguiendo la secuencia, pero lo que me interesa es los distintos momentos que hacen a un contrato de alquiler. El planteo comienza indicando que la sociedad, la poderosa sociedad anónima, presenta el 1 de julio del 2001 la siguiente estructura patrimonial. Y bueno, y ahí se les indica que tiene 20.000 pesos de efectivo y 20.000 pesos depositados en el banco, que hace un total de activo de 40.000 y un capital social de 40.000 en el patrimonio neto. Bueno, ¿qué es lo que nos indica en esa situación inicial? Perdón, ¿en qué página estás? En la 131. Ah, ok. Bueno, entonces, una vez que se indica la estructura del patrimonio, o sea, cuál es el activo, acá pasivo no hay, y el patrimonio neto, se nos indica que el 24 de julio del 2001 se alquila un inmueble que funcionará como local de ventas, firmando el respectivo contrato por un plazo de duración de 2 años a partir del 1 de agosto por 1.500 pesos. O sea, esto es una información para poner en contexto el ejercicio. Entonces, y es importante que hagan ejes de tiempo, repito, para poder entender. Entonces, ustedes hacen un eje de tiempo que comienza el 24 de julio, ahí o sea, ¿cuál es el hecho que sucede el día 24 de julio? Que el ente alquiló un inmueble donde va a funcionar el local de venta. O sea que acá el ente al cual les estamos haciendo la contabilidad es el locatario. O sea, aquel que alquila un inmueble para usarlo, no es el propietario. O sea, esto sepan separar. Cuando hablamos de locatario es el que alquila para usar. Cuando hablamos de locador es el propietario que alquila un inmueble. Entonces, el 24 de julio, ¿qué quiere decir? Se alquiló un inmueble donde va a funcionar el local de venta. O sea, el hecho jurídico es que se firmó el contrato de locación por 2 años. ¿Y cuándo comienza a tener vigencia el contrato de locación? El 1 de agosto. Y el alquiler va a ser por 1.500 pesos. Entonces, si ustedes hacen un eje de tiempo, van a tener primero el 24 de julio, que es la firma del contrato. Pero ese contrato tiene vigencia a partir del 1 de agosto, unos días después. Entonces, generalmente, cuando se firma un contrato, así bajo este estilo, no se produce ninguna variación patrimonial, porque al día 24 de julio todavía no está la obligación recíproca entre las partes en que una tenga que entregarle el inmueble en alquiler y que la otra pague el alquiler. O sea, el día 24 de julio lo único que hicieron fue firmar el contrato, nada más. Entonces, siempre cuando hay contratos, ustedes tienen que tener en cuenta cuál es el periodo de vigencia. Y acá el periodo de vigencia comienza el 1 de agosto
y finaliza a los 2 años. Bueno, entonces, situados en esto, vamos al caso 1. Entonces nos dice que el 24 de julio, que fue el día que se firmó el contrato, se abona con cheque de la cuenta corriente bancaria el alquiler correspondiente al mes de agosto y 2 meses en concepto de depósito en garantía de alquiler. Entonces, el 24 de julio se firmó el contrato. Si se hubiera firmado solo el contrato, o sea, si hubiera pasado solo lo que ustedes tienen indicado en los 2 renglones previos al caso 1, contablemente no se produjo ninguna variación, ni permutativa ni modificativa. Ahora, cuando vamos al caso 1, ya nos sitúa que ese día, 24 de julio, cuando se firmó el contrato, se abonó con un cheque el alquiler del mes de agosto en forma anticipada. Y sepan que en lo que es alquileres, locación, siempre los alquileres, por ley, se deben pagar por anticipado. O sea, por eso es que ustedes lo tienen así. Pero piensen que el 24 de julio están pagando el alquiler de agosto. Y más que anticipado. ¿Por qué? Porque están pagando el alquiler del mes donde comienza a tener vigencia el contrato, que es el 1 de agosto. Pero además ese día, además de pagar en forma anticipada el mes de agosto, pagaron 2 meses en concepto de depósito en garantía de alquiler, que esto también lo prevé la ley de alquileres. Entonces, ¿cómo proceder con esta información? Acá tenemos que separar y entender lo que es alquiler de lo que es depósito en garantía alquiler. O sea, el alquiler es la suma de dinero que paga el locatario al locador, o sea el locatario al dueño del inmueble para usar el inmueble. O sea que es el precio del uso del inmueble, el alquiler, y que se paga por anticipado. Distinto al concepto de el depósito en garantía del alquiler, porque la ley de alquileres establece que cuando se firma un contrato se debe depositar, puede ser 1, 2, 3 meses de alquiler, en calidad de garantía. ¿Esto qué significa? Que cuando vence el contrato, si en realidad el locatario hizo mal uso del inmueble porque rompió cosas, lo usó mal, que realmente causó perjuicios, entonces el dueño del inmueble se va a cobrar de esa garantía, de ese depósito en garantía depositado. O sea, el depósito en garantía tiene ese objetivo, resarcir los daños causados por el locatario. Ahora, si el locatario fue un buen inquilino porque utilizó como corresponde el inmueble, sucede que cuando venza dentro de 2 años el contrato de alquiler, el dueño de la propiedad le va a devolver los 2 meses del depósito en garantía. Entonces, bajo estos conceptos, ustedes tienen que entender que el alquiler para el inquilino, para el que alquila, es un gasto por el uso de un inmueble. Y para el propietario del inmueble es un resultado positivo, es un ingreso por el uso de un inmueble que tiene a través de un contrato de locación. O sea, en definitiva, el alquiler es un resultado. O sea, concluido el periodo, o sea, supongamos agosto, acá ustedes tienen, lo pagó en julio, pero el alquiler de los 1.500 pesos por el uso, los 1.500 pesos es el precio que tiene el uso del inmueble desde el 1 de agosto al 31 de agosto. O sea que al 31 de agosto
el alquiler ha sido para el inquilino un gasto, para el propietario ha sido una ganancia. Distinto al depósito en garantía, porque el depósito en garantía es una suma de dinero equivalente a 2 alquileres, pero que ese importe va a tener que ser devuelto al inquilino si no causó ningún daño. Entonces, es evidente que el tratamiento contable es distinto. ¿Se entiende desde el punto de vista conceptual o hay alguna duda? Se entiende. Bueno, entonces ahora vamos a lo que sería la registración contable y el tratamiento contable en base a todo lo que ustedes conocen ya desde los conceptos, desde la teoría. El día 24 de julio, yo lo que tengo que reconocer es que salen 1.500 pesos de la cuenta del banco. De eso no hay dudas. O sea, porque están entregando un cheque, que acá no les dice que sea un cheque diferido, quiere decir que es un cheque a la vista. Entonces, el propietario podrá ir a cobrarlo rápido, podrá pagar a un tercero, podrá esperar los 30 días, pero en definitiva el que pagó se tiene que olvidar de esos 1.500 pesos porque ya no los puede contar como fondos en la cuenta bancaria. Entonces, al 24 de julio, por el alquiler pagado, porque acá estamos en la contabilidad del inquilino, del que paga el alquiler. Entonces, al 24 de julio, de lo que no hay duda es que voy a tener que acreditar la cuenta banco, cuenta corriente, por los 1.500 pesos, porque del banco salen 1.500 pesos. De eso supongo que nadie tiene dudas, la acreditación de la cuenta banco, cuentas corrientes por 1.500. Ahora, ¿qué cuenta debito por 1.500 pesos? Y ustedes tienen que ¿Alquileres pensar... a devengar? Bueno, o sea, tienen que pensar que al 24 de julio, primero, todavía el contrato no está vigente. Y segundo, esos 1.500 pagados es por el alquiler de agosto. Entonces, de lo que no hay duda... No sería, perdón, derecho. Es un derecho, exactamente. O sea que esa fecha, a pesar de que al 31 de agosto, cuando haya transcurrido todo el mes de agosto y se haya usado el inmueble, ahí va a ser un gasto. Pero posicionándose al 24 de julio, están pagando por demás de anticipado el alquiler, es el derecho que tienen a usar el inmueble. Entonces, pueden utilizar una cuenta como alquileres pagados por adelantado o alquileres pagados por anticipado, o también, como alguien dijo, alquileres no devengados. Lo importante es que la cuenta que van a debitar va a ser una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque está reconociendo el derecho al uso. Todavía no pueden reconocer el gasto, en los términos que ustedes saben ya en contabilidad qué se considera por gasto, porque va a ser gasto los 1.500 pesos cuando haya finalizado el mes de agosto y haya hecho uso de justamente la propiedad que alquilo. Entonces, de vuelta, caso 1, al 24 de julio, el asiento contable por los alquileres sería alquileres pagados por anticipado, o alquileres pagados por adelantado, o alquileres negativos devengados, a banco cuenta corriente, por 1.500 pesos. Ahora bien, ¿qué tratamiento le damos a los 2 meses de depósito en garantía? Bueno, los 2 meses de depósito en garantía también se pagaron con cheque. Entonces significa que de la cuenta del banco salieron 3.000 pesos. O sea que voy a tener que acreditar banco, cuenta corriente por 3.000 pesos. Pero ¿qué cuenta voy a debitar? Y lo que tengo que debitar justamente es
el depósito, los pesos que le entregué al propietario, que me los tiene que reintegrar cuando finalice el contrato de alquiler. Entonces, que va a ser una cuenta de activo, como puede ser, como lo tienen así en la descripción del caso, depósito en garantía de alquiler. Si tuvieran muchos inmuebles alquilados, bueno, colocarían el domicilio de la propiedad que se alquila. Pero lo importante es justamente que, el distinguir que ustedes, el depósito en garantía de alquiler es una cuenta de activo que va a desaparecer cuando finalice el contrato de alquiler. Es una ¿Lo garantía. llamamos así, depósito en garantía? Sí, sí, o qué otro nombre se les ocurre. Si proponen otro nombre, Yo creo que con ese está bien, que se entiende para mí está el bien. concepto. Ahora, Es si hay un- una propuesta mejor, la tomamos. Distinto es cuando uno trabaja con un plan de cuentas, que con un plan de cuentas uno tiene que respetar los nombres de las cuentas. Acá yo no pretendo por ahí que ustedes asignen nombres de cuentas, sino identifiquen partidas de activo y pasivo. O sea, que le den un nombre que no solamente lo entiendan ustedes, sino que cualquiera que lee la cuenta pueda entender de qué se trata. Profe, entonces estas dos cosas irían en activo, el alquiler pagado por adelantado y la garantía. Claro, yo se los dije por separado, ¿por qué? Porque a pesar de que tanto el depósito en garantía como el alquiler pagado por anticipado son activos y son derechos, son distintos tipos de derechos. El alquiler, el derecho finaliza con el mes, con el uso en el mes, cosa que el depósito en garantía va a concluir ese depósito en esa situación de garantía cuando finalice el contrato de alquiler a los 2 años. Ambas situaciones, o sea, ambas registraciones, con el tratamiento que les indiqué, son variaciones patrimoniales permutativas, que cuando finalice el mes, me estoy adelantando, cuando finalice el mes de agosto, ahí sí voy a reconocer alquileres negativos devengados, ¿no? O alquileres devengados, o alquileres perdidos devengados, bueno, el nombre que le quieran dar, a alquileres pagados por anticipado. Y ahí se convierte la variación patrimonial en modificativa, cuando ustedes están reconociendo el gasto del alquiler. Eso sería cuando finaliza agosto, el 31 de agosto. Y ahí pasaría a ser pasivo. No, ¿cómo pasivo? No, o sea, con respecto al depósito en garantía, no se toca hasta que finalice, o sea, ese asiento queda así permanente hasta que finalice el contrato de alquiler a los 2 años. Con respecto al pago anticipado del alquiler, no, el 31 de agosto, cuando finalizó el mes al que correspondió ese pago anticipado, por el criterio de lo devengado, devengo en el último día del mes como gasto todo el alquiler pagado por anticipado. O sea que el asiento contable será alquileres negativos, alquileres perdidos devengados o negativos devengados, que es una cuenta de resultado negativo de gasto, a alquileres anticipados o alquileres pagados por adelantado, como lo hayan llamado, por los 1.500 pesos. Entonces, ahí estarían cancelando el derecho de uso. ¿Por qué? Porque ya lo usaron. Y al hacer este asiento donde están reconociendo al alquiler como gasto, ese asiento contable es una variación patrimonial modificativa. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Una pregunta, ¿podrías repetir lo de la variación patrimonial modificativa que justo se me fue el wifi y no lo pude escuchar, por favor? Sí. Cuando finaliza el mes de agosto,
que habíamos registrado alquileres pagados por anticipado por 1.500 pesos, que eran los alquileres correspondientes al mes de agosto. Concluido agosto, ya concluyó el derecho al uso. Por lo tanto, debo reconocer que esos 1.500 pesos es un gasto. Entonces, voy a debitar alquileres negativos, a alquileres pagados por anticipado. Entonces, al estar registrando una cuenta de gasto, se está modificando cuantitativamente el patrimonio neto. Por lo tanto, es una variación patrimonial modificativa. Lo dije quizás con otras palabras, pero es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Esto aparece como resultado negativo? Claro, la cuenta alquileres debitada, le den el nombre que quiera, alquileres a secas, alquileres negativos, alquileres perdidos, alquileres devengados perdidos, va a ser siempre un gasto. Un gasto. Y eso daría origen a una variación patrimonial modificativa. Al ser un gasto, me está modificando el patrimonio neto. Por lo tanto, es una variación patrimonial modificativa. Perfecto. Y le debitas a la cuenta que habíamos establecido antes en el activo, entonces baja el activo y baja el patrimonio neto. Y se mantiene Acredito, guardado. no debito. Debito la cuenta de gastos, de alquileres gastos. Y acredito la cuenta de activo, alquileres pagados por anticipado. Ok. Por los 1.500 pesos. Yo les digo el último día del mes, aplicando el criterio de vengado. Si yo me pusiera más extremista, como en realidad el criterio de vengado en este tipo de gasto va en función al tiempo, y podría decirles, bueno, vamos a devengar todos los días por el alquiler devengado en cada día de uso. Esto, esto desde un punto de vista teórico y de laboratorio es factible. Ahora, desde lo que es la práctica contable, no. O sea, en alquileres, se devenga el alquiler cuando finaliza el periodo del alquiler abonado. Pero piensen que en devengado, y cuando uno aplica el criterio de devengado en un concepto que está en función al tiempo, bueno, en realidad podríamos estar devengando, si me pongo más que extremista, segundo por segundo. Pero esto sería solamente dividiendo, ¿no? El gasto total dividido tanto... 1.500 pesos dividido 31 días. Entonces, la parte proporcional a cada día se iría devengando día a día. Por convenciones contables, por usos y costumbres y por políticas contables que tienen las empresas, los devengamientos generalmente se hacen, salvo alguna excepción, en el último día de cada mes, al ser en función al tiempo. Al ser en función al tiempo es justamente en base al tiempo el reconocer el gasto o si fuera una ganancia, ¿no? En este caso estamos del lado del inquilino. Si estuviésemos del lado del propietario, bueno, estaríamos dando un tratamiento distinto, que esto lo van a ver en ejercitación. Yo ahora lo que quiero es que entiendan los distintos momentos en un contrato de alquiler, que eso les puede aparecer en cualquier ejercicio. Esta actividad es específica de alquileres, aplicando el criterio de vengado. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pasamos al caso 2. Fíjense que en el caso 2 nos dice que al 30 de septiembre se adeuda el alquiler del mes en curso. ¿Qué quiere decir? Que en septiembre el alquiler no se pagó, ni por anticipado ni por vencido, nada. Moroso, alquiler moroso. Por eso ustedes ven que hay distintos criterios por cómo devienen los negocios. Por eso se pueden prestar muchas alternativas. Acá estamos viendo algunas. Entonces, en el caso número 2 tenemos que al 30 de septiembre se adeuda el alquiler del mes en curso. Acá, ¿qué pasó? No se pagó por anticipado. Por lo tanto,
durante el mes de septiembre es como que no se registró nada relacionado con alquileres, porque generalmente cuando uno registra es cuando hay un pago por anticipado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer por el alquiler de septiembre? Y reconocer justamente la mora. Y no solo reconocer la mora, sino que al 30 de septiembre realmente debo reconocer el gasto total del alquiler correspondiente al mes de septiembre. Por lo tanto, al 30 de septiembre ustedes van a tener que registrar, o sea, ubíquense en esto. Eje de tiempo, estamos al día 1 de septiembre. Ni el 1, ni el 2, ni ninguno de los días siguientes el inquilino pagó el alquiler. Entonces, cuando concluye el mes de septiembre, por el criterio de lo devengado, tengo que registrar el alquiler, el gasto por alquiler de septiembre, aunque no se haya pagado. Entonces, la cuenta que voy a debitar es la cuenta de gasto, de resultado negativo, alquileres negativos devengados. ¿Por qué? Porque ya los 1.500 pesos se devengaron, correspondiente al alquiler de septiembre. Den el nombre que den, alquileres devengados, alquileres negativos devengados, alquileres perdidos devengados, o solamente alquileres negativos o alquileres perdidos. Bueno, sepan que esa es una cuenta de resultado negativo, gasto, que deben reconocer el gasto por el criterio de lo devengado en función al tiempo en el último día de septiembre. Y van a acreditar la obligación de pagar el alquiler, o sea, deuda por alquileres, o sea, alquileres a pagar. Pueden dar cualquiera de esas denominaciones. El tema es que es un pasivo. Entonces, si ustedes al 30 de septiembre hacen el asiento contable de alquileres, como sea cual fuese el nombre que le dieron, como cuenta de resultado negativo de gasto, a el alquiler a pagar como pasivo, como deuda, ahí se originó una variación patrimonial modificativa. ¿Por qué? Porque al registrar el alquiler devengado, ya están reconociendo un gasto, y eso implica una variación cuantitativa en el patrimonio neto. Profe, ¿ese pasivo sería un aumento del pasivo? Sería un aumento del pasivo, sí, sí. Bueno, además en el enunciado teníamos que el 5 de octubre se cancela en efectivo el alquiler del mes de septiembre. O sea que acá estoy pagando tardíamente el alquiler de septiembre. Y ustedes vean que en el asiento contable que les dije recién, al 30 de septiembre, que inclusive ustedes también lo tienen en la solución, en el eje de tiempo, ustedes en la solución tienen alquileres devengados a deuda por alquileres. Esa sería por los 1.500 pesos, una variación patrimonial modificativa porque debitaron una cuenta de resultado negativo. Ahora, si recién el día 5 de octubre se paga en efectivo el alquiler de septiembre, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese día 5 de octubre se debe cancelar la deuda por alquileres y debe salir el dinero de la caja por los 1.500 pesos. Entonces van a debitar deuda por alquileres, significa que disminuye el pasivo, y van a acreditar caja o cuenta equivalente por la disminución del activo. O sea que el 5 de octubre, al registrar el pago de la deuda por el alquiler registrado el 30 de septiembre, están ante una variación patrimonial permutativa. Ustedes ven que son distintas variables se pueden dar. Fíjense acá,
O sea que en este ejercicio es como que el alquiler de septiembre, en septiembre no se pagó y se está pagando en el mes siguiente. Sin perjuicio de ello, en septiembre hay que registrar el gasto del alquiler de septiembre aunque no se haya pagado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno. Una consulta, porque acá en el ejercicio, cuando lo resuelve, dice que la deuda por alquileres aparece en un pasivo como menos 1.500. Sí, eso iba a decir, creo que está mal, porque además dice más Ahí resultado negativo. ahí hay un error, porque, digamos, a ver, si están todos viendo el eje de tiempo, corresponde al 30 de septiembre debitar alquileres devengados a deuda por alquileres. Ese asiento sería una variación patrimonial modificativa. Y el 5 de octubre, cuando se paga, se debe debitar deuda por alquileres, porque desaparece la deuda que se había registrado por el alquiler de septiembre, y se acredita el dinero de la caja. O sea, acá ustedes tienen dinero en poder del ente. O sea, supongamos a caja. Deuda por alquileres a caja, por 1.500. Sí, ahí han repetido signos que no están bien. Es correcto lo que dicen. Pero se entiende cuál es el asiento que debería ser. Deuda por alquileres a caja, por 1.500. O sea, el menos no va. No. Sí. Lo que pasa es que acá tiene otro criterio, digamos, el autor al colocar las cuentas. Siempre primero se registran las cuentas que se debitan y después las que se acreditan. Y en el segundo asiento está dado vuelta. Entonces por eso está la confusión de los signos. Entonces en el primer asiento aumenta el pasivo y disminuye el gasto. Claro, en el primero, alquileres devengados, sería un resultado negativo. Ese más RN, que quiere decir un aumento de resultado negativo. Y abajo, en pasivo, eso sería más pasivo, porque ahí se origina el pasivo. En pasivo sería más pasivo. El signo de menos 1.500, eso sería porque estaría en el haber. Y lo que no está bien es el asiento, el del 5 del 10. Ahí tendría que estar debitado, deuda por alquileres, y sería así, una disminución del pasivo por 1.500 pesos en el debe. Y esos 1.500 pesos, digamos, no estarían menos. Y se acreditaría caja, que es una disminución del activo, y ahí sí serían menos 1.500. En el 30 debería decir más 1.500 en el pasivo, ¿no? Mire, a ver, para que les quede bien, porque eso los confunde, el asiento del 30 del 9 sería alquileres devengados a deuda por alquileres. Si ustedes trabajaran con dos columnas, en la primera columna tendrían 1.500 y en la segunda 1.500. Como acá está todo en una sola columna, por eso los 1.500 segundos están con signo menos, porque tiene que balancear. Y del lado de la simbología, está bien que diga RN más porque aumentó el resultado negativo. Ahora, la P de pasivo debería estar precedida por el signo más porque se incrementó el pasivo. Y con respecto al asiento del 5 del 10, se debería debitar deuda por alquileres, sería menos pasivo porque disminuye el pasivo, y 1.500 en el debe, a caja por 1.500, si usan una misma columna, sería los 1.500 de la caja menos, y la simbología sería la caja que es activo precedida por el signo menos. O sea, a ver, para corregir esto que está todo dado vuelta, en el primer asiento sería la P de pasivo precedida por el signo más. Y el 1.500 también, ¿no?
del No, pasivo. 1.500 eso restaría. Eso está en el asiento del 30 de septiembre. Los signos bien, esos están bien. Ahora, en el asiento del 5 de octubre, está bien que disminuye el activo y disminuye el pasivo. Ahora, los 1.500 de deuda por alquileres no debería estar precedido por el signo menos, porque va en el debe. ¿Se entiende? Sí. No está, ese sí no es muy convencido, pero yo entiendo que esto los confunde como está porque está dado vuelta. Claro, porque como aumenta el pasivo, pero va con menos, el 1500, eso me está confundiendo, me parece. Claro, ustedes tienen que pensar que cuando trabajan en un asiento contable, que es lo que ven con Fernando, tienen dos columnas, una de debe y una de haber. Entonces, las cuentas que se debitan van en el debe, las que se acreditan van en el haber. Entonces ahí no le ponen ningún signo. Acá como está todo en una sola columna, entonces las cuentas del haber tienen que estar precedidas por el signo menos. Y acá en el asiento del 5 de octubre, deuda por alquiler es una cuenta que se debita, no que se acredita. Por lo tanto, el menos que precede a los 1.500 estaría mal. Yo lo que les recomendaría, porque me da la sensación que están en esto un poco perdidos, escriban el asiento deuda por alquileres debitada por 1.500 a caja por 1.500. O sea, escríbanlo bien, porque si ustedes están trabajando sobre este asiento y lo están dando vueltas, se van a confundir más. Entonces, debiten deuda por alquileres por 1.500 a caja por 1.500. Entonces, ambas cuentas disminuye la debitada, el pasivo, y la acreditada, el activo. O sea que tanto deuda por alquileres, que es del pasivo, va precedida por el menos, y el dinero en poder del ente, que sería la caja, la A de activo iría precedida con el menos. Ahora, en los importes, el que iría precedido con el menos a efectos de un asiento contable sería los 1.500 de la caja, no los 1.500 del pasivo. Porque si hacen el mayor, ustedes van a tener que el 30 del 9, en el haber, se originaron los 1.500 en deuda. Si hacen el mayor de deuda por alquiler, primero van a tener en el haber el 30 del 9, 1.500. Y el 5 del 10 en el debe, 1.500 cuando se cancela el pasivo. Bueno, se los dije de distintas formas como para que lo entiendan. No sé si quedó comprendido o no. Pero ven todo lo que se puede suscitar en un contrato de alquiler. Por eso a veces cuando ustedes es como que quieren crear reglas mnemotécnicas y dicen, entonces con el alquiler siempre se hace así, y quizás no siempre se hace así porque hay que estar atento cómo se contrató y después cómo se va cumpliendo el contrato de alquiler. Y en base a eso van surgiendo los asientos contables. Bueno, si no hay preguntas, vamos, así terminamos la clase completado esta actividad de alquileres. Porque van a haber muchos ejercicios con alquileres, tanto pagados por anticipado como cobrados por anticipado. Cuando hablamos de cobrados, si estamos en la contabilidad del propietario, quiere decir que el cobrado va a estar en el pasivo. ¿Por qué? Porque el propietario tiene la obligación de entregar el inmueble en uso del inquilino. Bueno, vamos al caso 3 y último de esta actividad. El 30 de octubre se abona con cheque de la cuenta corriente bancaria el alquiler correspondiente al mes de octubre. A ver, ¿qué me pueden decir de este último asiento? O sea, si ustedes hacen el eje de tiempo por el alquiler de octubre, que comienza el 1 de octubre y finaliza el 31 de octubre, no hubo ningún pago por anticipado.
No hubo ningún pago por anticipado a lo largo del mes de octubre. Y nos encontramos que el 31 de octubre, de acuerdo a este caso 3, sería, a ver, acá sería el 31 de octubre. Octubre tiene 31 días. Pero si no hay pagos adelantados, tampoco hay pagos por morosos porque se ve que pagó en el mes que venció, ¿no? Tipo en el día que Por venció, eso, ¿no? por eso. Entonces, no Serían los pasaría eso. alquileres, serían los alquileres que ya están devengados, debitados, y se acreditaría el cheque. No, acá primero lo que les pido es que corrijan, en lugar de 30 es 31, 31 de octubre. Se abona con cheque de la cuenta corriente bancaria el alquiler correspondiente al mes de octubre, o sea que se está pagando el último día de octubre el alquiler de octubre. Entonces, como durante el mes de octubre no hubo ningún pago por anticipado, y en el último día de octubre se está pagando el alquiler, entonces directamente se reconoce la salida del dinero de la caja por 1.500 y se devenga por los 1.500 los alquileres correspondientes a octubre. O sea, repito, se debita los alquileres negativos devengados por 1.500 y se acredita la salida del dinero de la caja por 1.500. O sea que esto sería, lisa y llanamente, una variación patrimonial modificativa. Profe. Acá, perdón, se está devengando con el criterio de devengar en el último día de cada mes. Y por eso les corregí, porque ahí hay un error. En el caso 3, en el planteo. Es 31 de octubre. Sí, pregúntame. Sí, ¿por qué la caja se dice con un cheque corriente, un cheque de la cuenta corriente? A ver. Ah, sí. Bueno, acá correspondería como, sí, no, me parecía que era la caja. ¿Ven? Es Eso que en la resolución también aparece como dinero en poder del ente, o sea, como caja, pero debe ser un error. Sí, sí. Sí, corríjanlo porque está mal. O sea, eso fue por haber visto, vieron el asiento, entonces digo, bueno, lo pagó en efectivo. No, el enunciado dice en cuenta corriente. A ver, tendrían que usar la cuenta que se utilizó en el caso 1, tendrían que acreditar dinero depositado en el banco. Esa sería la cuenta utilizada en este ejercicio. O sea que el asiento al 31 de octubre sería alquileres devengados por 1.500, o sea, debitan alquileres devengados por 1.500 y acreditan dinero depositado en el banco por 1.500. Sí, este caso 3 tenía errores, por eso, repito, corrijan en el enunciado. En el caso 3 es 31 de octubre. Y en la solución, la cuenta sería dinero depositado en el banco, no deuda, no dinero en poder del ente. Profe, dijiste que era variación patrimonial modificativa. Es modificativa porque ustedes acá están afectando el patrimonio neto con los resultados negativos de alquileres devengados. Profe. Sí. Si hubiera sido el 30 de octubre en vez del 31, sí. Habría que dividir 1.500 por 31, multiplicar por 30 y dividir, ¿no? Tipo, una parte sería alquileres devengados de los 30 días y otra parte sería el derecho del uso que te queda del último día. Bueno, eso si vos estuvieras prorrateando en función a los días. Yo les dije que la regla general siempre es devengar en el último día de cada mes. Entonces, si hubiera sido el día 30 el pago, se tendría que haber registrado el día 30
alquileres pagados por anticipado a banco cuenta corriente. O sea que ahí hubiera sido, digamos, variación patrimonial permutativa. Y el día 31 se hubiera devengado la totalidad del alquiler. Ah, listo, gracias, profe. Todo siempre depende de cómo ustedes tienen las consignas en las actividades. O sea, generalmente en todas las actividades la consigna es devengar al finalizar cada día, digamos, devengar al finalizar cada mes, el último día de cada mes. Ahora, como les dije anteriormente, si uno se pone en exquisito, y sería hacer lo que vos dijiste. El día que se paga, si fuera el día 30, yo ya ahí tendría que devengar 30 días. Y me quedaría un día a devengar para devengarlo el día 31. ¿Estamos de acuerdo, Tomás? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, piensen que el tema alquileres puede tener infinitas variantes. Esto es como para que ustedes se introduzcan en el tema y que puedan pensar en este tipo de, digamos, de operación y justamente por ahí jugando con distintas alternativas de pagos y de deudas para entender cuándo debería realizarse en forma correcta el devengamiento. Vamos a ir ya a partir, digamos, de ahora, y más que nada en las clases prácticas con Fernando, casos integrales, donde ustedes tienen varias operaciones dentro del mes. Entonces, siempre tienen que pensar que en esos ejercicios algunas registraciones implicarán variaciones patrimoniales permutativas, otras modificativas, otras que no es nada, o sea, que tienen operaciones y que no tienen que hacer ninguna registración contable, y siempre tienen que estar atentos al finalizar el mes, si registraron operaciones que implicaban devengamientos al finalizar el mes, de devengar lo que corresponde a fin de mes. Yo en los ejercicios de examen siempre en el enunciado les indico, en el último día del mes que tienen que trabajar, cuáles son las operaciones que tienen que devengar. En el primer parcial siempre les indico, porque bueno, lo que me importa es que sepan devengar y utilizar las cuentas correctas y que hagan el asiento contable correcto. O sea, no es que dejo a criterio de ustedes qué operaciones tienen que devengar o no. Yo ya se los indico en forma expresa en el planteo, pero ustedes tienen que saber devengar. Bueno, ¿alguna otra consulta? En las próximas clases, digamos, mías teóricas, que ustedes ven que yo no doy la práctica como Fernando, porque estas clases no son prácticas, sino teóricas, entonces es relacionar conceptos con cuestiones prácticas y por eso he seguido para hacer, digamos, más ágil las actividades que ustedes tienen en el material. Lo que nos queda por ver son regularizadoras de activo y pasivo, cuando tenemos intereses que están incorporados en deudas, entonces cómo hay que devengarlos, o sea, sea intereses ganados o perdidos, se utilizan ahí regularizadoras, y también nos queda ver sueldos y nos queda ver amortizaciones de bienes de uso. Esos serían conceptos para que ustedes tengan así las herramientas de poder hacer ese tipo de registraciones. Y yo tengo que seguir con otros temas teóricos, de información contable, pero espero esos temas, o sea, amortización, sueldos y regularizadoras, poder terminarlo el próximo lunes. Bueno, si no hay preguntas, yo los libero acá, chicos. Yo te quería preguntar si Sí. el cronograma más o menos, ¿cuándo va a estar? Como para tener una idea. Yo les dije el otro día la fecha del parcial, no sé si vos estuviste. No sé, no escuché. Bueno, el No estaba, primer parcial es el miércoles 13 de octubre. Perfecto. Bueno, y yo les voy a subir como un esquema, porque entiendo que por ahí algunos pueden estar perdidos con
más que nada el libro de teoría contable, el teórico, aquellos temas que están desactualizados. Entonces, para que tengan con mayor precisión los temas con la bibliografía obligatoria. Claro, para tener más o menos una idea de qué temas se vieron y Sí, demás. los temas son los que yo voy dando en clase y los que va dando Fernando. O sea, yo no tomo ningún tema que no se haya dado. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, los dejo acá entonces. Buen fin de semana y a estudiar. Otra no queda. Gracias. Chao a Gracias, todos, profe, nos chicos. vemos.